Buenas tardes a todos y a todas las participantes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Técnicas de intervención con niños y niñas niñas y adolescentes. Estamos muy contentos de la gran participación al día de hoy. Es por eso que queremos en primer lugar agradecer su gran motivación y confianza hacia nosotros, por poder ser parte de su camino de aprendizaje en salud mental. A continuación, les presentamos la agenda de la instancia del día de hoy. Actualmente estamos en el bloque de bienvenida. Estamos en el bloque de bienvenida. Posteriormente viene la presentación de temática. Una vez concluida, se da posibilidad para algunas preguntas. Sin embargo, queríamos recordar que solo se podrán dar algunas preguntas, debido a la cantidad de personas. Una vez terminado el bloque de preguntas, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso sobre técnicas de intervención en psicoterapia con niños víctimas de transgresiones en la esfera de la sexualidad, que tendrá sus sesiones en los días 20 y 21 de abril. Los requisitos para poder optar a esta beca: primero, ser psicólogos y sus últimos años de formación. Y segundo, es que el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión. Por lo que los y las invito a participar hasta el final. Durante el sorteo, necesitamos que todas las personas estén atentas y con sus nombres reales en el Zoom, para que podamos encontrarlos durante el sorteo. Posterior al sorteo de la beca, compartiremos el link para la generación del certificado. Este link será compartido por el chat y a través de un código QR. Una vez ingresen a ese link para el certificado, tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. A modo de información general, mantendrán los micrófonos silenciados durante la instancia y se reactivarán solo en el bloque de preguntas para las personas que levanten su mano. La mano se debe levantar apretando el icono de reacciones y luego el botón levantar la mano. El chat será moderado durante la sesión y podrá ser utilizado por las y los participantes. Sin embargo, en algunos momentos se cerrará para un proceso más fluido. También les recordamos a todas y todos que tenemos un canal de ayuda disponible de lunes a sábado para cualquier duda o consulta que ustedes tengan. Las pueden realizar a través de sac@adipa.cl o sac@adipa.mx. Finalmente, queremos dejar a todos, a todas y a todos invitados a que puedan apoyarnos compartiendo estos seminarios 100% gratuitos a todas y todos sus colegas y conocidos. Queremos mejorar la salud mental del mundo y nos esforzamos mes a mes para construir muchos seminarios gratuitos y certificados, por lo que esperamos que estas instancias gratuitas puedan llegar a más personas. Muchísimas gracias nuevamente desde ADIPA. Les deseamos una jornada muy enriquecedora. A continuación, para ya dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es María Jesús Salas. Es psicóloga de la Universidad Nacional Andrés Bello. Tiene un postítulo en Psicología Clínica, mención en Psicodiagnóstico y Evaluación Forense de la UDD. Además, tiene 12 años de trabajo en el Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales, CABAS PDI Reparación. 17 años de experiencia en intervenciones con víctimas de agresiones sexuales en múltiples contextos, tales como consulta particular, PRM, residencias, consultorios y COSAM. Sin nada más que agregar, le damos el paso a María Jesús para que inicie la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Sebastián, te pasaste.
Hola a todos, buenas noches ya. Es tarde, pero noche con el cambio de horario, por lo menos acá está oscuro. Así que vamos a empezar entonces hoy día nuestra presentación. No sé si estoy compartiendo pantalla, Sebastián. No. ¿No? Ya, No. muchas gracias. Vamos a compartir entonces. Perdón la falla técnica. Ahora sí. Ya. Ahora sí que sí, entonces. Vamos a achicarlos a ustedes. Y vamos a comenzar. Ya. Hoy en día, entonces, lo que nos convoca, como nos adelantaba Sebastián, es que vamos a hablar sobre el uso de técnicas en la intervención y principalmente, más que ver las técnicas, que eso lo vamos a poder revisar en el curso que vamos a sortear, principalmente vamos a trabajar en torno a la pregunta por el uso de las técnicas en el contexto psicoterapéutico, tanto con niños como con adolescentes, ¿no? Entonces, para poder empezar, tenemos que tener algunas, obviamente, consideraciones generales en la intervención. Dentro de estas consideraciones generales vamos a empezar desde lo más general a lo más específico, ¿no? Dentro de las consideraciones generales, obviamente una de las importantes tiene que ver con el espacio físico en el cual vamos a desarrollar nuestra intervención, ¿no? Este espacio físico debe, por supuesto, invitar al paciente, ya sea un niño o un adolescente, a querer o a poder trabajar, ¿no? Se debe proporcionar por parte de nosotros, los terapeutas, la diversidad mayor posible o la que consideramos más apropiada para poder mantener en el fondo, por una parte, el foco en términos de que los pacientes quieran participar, pero también para que haya un orden, ¿no? Que esto no se convierta en algo caótico que pueda generar angustia muchas veces en nuestros pacientes. Entonces, el orden de nuestros materiales va a ser fundamental y también va a ser pensado en función de que ello promueva la libre exploración y la elección de distintos objetos, ¿no? Es muy importante también cuando pensamos en la utilización de diversas técnicas, que las técnicas que nosotros podamos elegir para implementar en nuestro espacio sean técnicas con las que nosotros, o materiales con las que nosotros también nos sintamos seguros o cómodos, ¿no? Entonces, si existe dentro de la gama amplia de materiales con los cuales podamos trabajar algo con lo que no nos sintamos cómodos, es preferible evitar la utilización o evitar el que estos estén expuestos, porque si uno no se siente cómodo con ese material, inevitablemente eso, de alguna u otra manera, se va a traspasar a la intervención. El niño o el paciente en general lo va a percibir, ¿no? Entonces, es recomendable que los materiales que implementemos de las posibilidades muy amplias que hoy día contamos, sean materiales con los cuales nosotros nos sintamos cómodos al momento de trabajar, ¿no? Se recomienda que obviamente estos materiales permitan una exploración que es una exploración simbólica, ¿no? Dentro de ellos podemos contar, por ejemplo, con materiales de juego, podemos contar con materiales de arte, podemos contar con libros, materiales reciclados, entre otros, y hoy en día cada vez contamos con materiales que vienen ya incluso preparados y que están pensados para poder hacer una intervención. Sin embargo, y un poco saltando o linkeando a lo que va a ser el curso asociado al uso de técnica, en general cuando yo hablo o trabajo o superviso o lo que sea en términos de técnicas, trato siempre de ir a técnicas que puedan ser implementadas desde cosas muy básicas que tenemos en la casa,
casa o que podemos encontrar en cualquier parte, ¿no? No hablo de técnicas que tienen que ver en relación a juegos que se compran, a libros que se compran, porque siempre estoy pensando en, a propósito de que yo he trabajado en distintos contextos, de que a veces uno no cuenta con los recursos o los centros no cuentan con los recursos para poder efectivamente comprar todos estos materiales que ya vienen preparados. Entonces, en general voy a lo más básico y a sacarle el provecho a las cosas más básicas, ¿no? El espacio, por otra parte, entonces, una vez teniendo estos materiales, debe ser un espacio que simbólicamente represente algo de seguridad para el paciente. O sea, el paciente tiene que sentir que en ese espacio está poniendo su aparato psíquico, sus conflictos, sus dolores, sus emociones, y que tiene que sentirse resguardado y contenido, ¿no? Por lo tanto, nos referimos a que este espacio tiene que ser simbólicamente seguro para el paciente. En casos puntuales, como ya dijo Sebastián, mi trayectoria clínica principalmente la he desarrollado en temas de transgresiones en la esfera de la sexualidad y trauma o vulneraciones de derecho, y en esos contextos, por sobre todo, que puede ser que en otros contextos no sea tan importante, es muy recomendable que tanto el espacio físico como el espacio temporal se mantengan lo más estable posible, ¿no? Esto quiere decir de que nuestra sala mantenga la misma disposición, que eventualmente, si es posible, la hora de atención de un paciente sea siempre el mismo día y a la misma hora, ¿no? Porque de esta manera también transformamos el espacio simbólico y el espacio concreto en algo que es predecible para el paciente. Y además también, cuando empiezan a surgir ciertas diferencias que podemos ver en el paciente, podemos pensar, gracias a que el espacio lo mantenemos estable, que eso tiene que ver con alguna modificación interna o psíquica del paciente y que no responde a un cambio que hayamos hecho en el espacio, ¿no? Por otra parte, tenemos que pensar en el encuadre, ¿no? Tenemos el espacio físico y por otra parte tenemos el encuadre, que si bien considera el espacio físico, por supuesto es mucho más amplio que solo el espacio físico, ¿no? Entonces, previo a comenzar un trabajo psicoterapéutico con un paciente infantil o adolescente, con todos, pero estamos hablando aquí de niños y adolescentes, ¿no? Se debe establecer un contrato de trabajo con este paciente, ¿no? Donde uno sea súper explícito y claro en la definición de los roles que vamos a tener, los roles que va a tener el paciente en su rol de paciente y los roles que voy a tener yo en función de terapeuta o psicólogo o como queramos llamarle, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades que cada uno va a tener? Y que dentro de estas responsabilidades se pueda establecer que ese encuadre, nuevamente, sea protector y sea respetuoso del otro, ¿no? Algo que a lo mejor suena un poco de perogrullo, pero puede ser sorprendente lo poco de perogrullo que es y lo tremendamente transgresivo que podría llegar a ser en algunos contextos el funcionamiento de terapeutas. Es súper importante considerar que el niño, por ejemplo, también es una persona, ¿no? Algo que puede parecer muy básico, pero ¿qué implica que el niño sea una persona? Implica que el niño es un otro, que el niño tiene derechos, por supuesto, que el niño dentro de esos derechos, por ejemplo, tiene el derecho a saber cuál es el objetivo y el motivo de consulta de su terapia. ¿Por qué está ahí? ¿Quién es esta persona delante de la que de repente es llevada por estos padres o por estos adultos responsables, ¿no? Entonces, muchas veces, y es algo que vemos con mucha más frecuencia de la que quisiéramos, voy a abocarme al espacio de salud, pero también se puede extrapolar a otras cosas, ¿no? Uno ve muchas veces en los espacios de salud, ya sea médicos como también del ámbito de la salud mental, donde a los niños no se los informa, donde a los niños no se les considera en su opinión, en su motivo de consulta, donde no se le explica lo que está pasando, donde no se le pregunta si él sabe por qué está ahí, donde los resultados de las evaluaciones, por ejemplo, no son comunicados a los niños, sino que son comunicados solamente a los padres, ¿no? Entonces, como un eje central del encuadre cuando uno trabaja con niños y adolescentes, quiero recalcar la importancia de que a este niño sea considerado, por supuesto, como una persona que también es sujeto de derecho en términos de saber las razones por las cuales está ahí y qué es lo que se va a hacer con él en relación a eso, ¿no?
Entonces se le explica, por supuesto, al niño el objetivo de la intervención psicológica, se le exponen los materiales que hay en la sala, se le muestran, se le presentan, y también junto con eso se le exponen las reglas de trabajo, ¿no? Dentro de estas reglas, por supuesto, también está la necesidad de clarificar con ello los límites terapéuticos y los límites relacionales, ¿no? Los límites, claro, como yo les decía en lo que yo trabajo, son fundamentales al momento de trabajar en contextos de vulneración, ¿no? Eso le va a permitir al niño tener una claridad de hasta dónde el otro va a llegar o qué es lo que el otro va a hacer, pero también qué es lo que el otro no va a hacer, ¿no? Porque muchas veces los niños llegan con fantasías en términos de que uno puede a veces incluso convertirse en una especie de padre o madre, que uno, por ejemplo, puede pedirle a los padres o conseguir con los padres ciertos permisos para algunas cosas. Entonces, es muy importante psicoeducar a nuestros pacientes respecto de cuáles son los alcances de la terapia, qué es una terapia y qué también es, o cuál también es el alcance que hay en términos del vínculo que uno tiene con ellos, ¿no? Entonces, es importante dentro de esto, como hablábamos hace un rato, manifestarles, por ejemplo, cuánto va a durar la sesión, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de esa sesión? ¿Cuáles son los límites interpersonales que yo voy a tener con él? ¿No? Explicarle qué es lo que es un psicólogo, de qué manera yo le voy a poder ayudar, ¿no? La confidencialidad, por ejemplo, que si bien los niños son traídos por adultos o son traídos por sus padres en la mayoría de las ocasiones, hay ciertas cosas que ocurren entre él y yo que no necesariamente vamos a compartir con sus padres. Y esto es importante que también lo conversemos con los padres, ¿no? Un poco promoviendo también la posibilidad de este espacio seguro y este espacio que también tiene que ver con la intimidad del otro. Por supuesto que cuando aparecen situaciones que son puntuales, graves y que uno considera que es necesario poder abrir con los padres y trabajar con los padres o hacer reportes con los padres o con los adultos cada cierto tiempo, lo vamos a ir haciendo, ¿no? Pero eso no significa que los padres o estos adultos van a saber todo aquello que pasa dentro de la sesión. Y en casos o contextos donde hay vulneración de derechos, también es importante hablar sobre el tema de la confidencialidad, explicando que muchas veces uno tiene que reportar información o contenido que aparezca en la sesión a un tercero, que en este caso tiene que ver con el ámbito judicial, ¿no? Y que por lo tanto ese tercero va a estar encargado también de poder protegerlo, de poder ayudarlo. Entonces, ese tercero no es un tercero copuchento, no es un tercero que quiere saber, no es un tercero que se quiere meter en su vida porque sí, sino porque ese tercero también está convocado a poder ayudarnos a su protección y a su mejoría, ¿no? En cuanto a las reglas de trabajo, lo que hablábamos un poco y que también es algo que con el transcurso del tiempo uno se va dando cuenta, muchas veces los pacientes y los padres de nuestros pacientes no saben muy bien qué es lo que es la psicoterapia, ¿no? Y entonces a veces uno tiene que psicoeducar respecto de eso. A veces los padres vienen con peticiones como que se les olviden ciertas cosas a los pacientes, cosas que son dolorosas. A veces los padres piden que uno se ponga en un rol como de retar a los pacientes o de pedirles, por ejemplo, que mejoren ciertas cosas, que mejoren los hábitos, que hagan su cama, que se porten bien. Entonces, en ese contexto uno tiene la obligación para poder llevar a cabo un proceso adecuado, explicarle a los padres que la terapia no se trata de eso, ¿no? Que la terapia tiene que ver con poder ayudar al paciente con los contenidos que el paciente trae, pero que no es uno un aliado en términos de ser un padre para ellos, ¿no? Para estos niños o para estos pacientes. Explicar, por supuesto, que esto también va a ser un espacio seguro, en términos de que es un espacio donde no van a ocurrir situaciones, por ejemplo, de daño, de transgresión. Es un espacio donde se puede hablar de todo, donde se pueden realizar las actividades que ellos quieran, siempre y cuando esas actividades, por supuesto, se enmarquen en el proceso terapéutico.
y que no hay prohibición también de hablar de ciertas cosas, ¿no? Muchas veces los pacientes tampoco saben eso y no saben muy bien hasta dónde o qué cosas pueden o no pueden decir. Entonces también es muy importante exponer eso en parte de este encuadre con las reglas de trabajo, ¿no? Es significativo y con los niños es muy importante también explicitar concretamente aquello que no vamos a poder realizar, así como también resolver estas fantasías respecto del paciente en torno a uno, ¿no? Como en torno a que nos pidan, por ejemplo, lo que hablábamos antes, pedirle permiso a los papás para ir a una fiesta, pedirle a los papás que le levanten un castigo, o muchas veces, por ejemplo, existe la fantasía en los niños de que uno pueda eventualmente llevárselos para la casa, que también es fantasía que tiene uno, ¿no? Invitarlos a un contexto que tenga que ver con algo familiar, como promoviendo una vinculación mucho más íntima desde un lugar que tiene que ver con el contexto de la familia. Entonces, todas esas cosas también es importante explicitarlas para que el paciente tenga claro cuáles son nuestros límites también y cuáles son las cosas que no vamos a poder hacer en este espacio, ¿no? Determinar, por supuesto, como decíamos, las reglas de la confidencialidad y explicarles de qué se trata esto de la confidencialidad, ¿no? Y en este contexto, ¿cuál es el rol que tenemos como terapeuta? También es algo que tenemos que abordar y que tenemos que trabajar. Es fundamental para nosotros entonces saber que el proceso terapéutico le pertenece al paciente, ¿no? El terapeuta es un facilitador que contiene, es un facilitador que por supuesto va devolviendo, digeriendo lo que el paciente va trabajando y devolviéndoselo de alguna manera para que esto pueda ir siendo procesado, pero el proceso es del paciente, ¿no? El terapeuta escucha y es un espectador de este proceso, está atento a lo que va apareciendo, está atento a cómo ir devolviéndolo y a cuál es el momento, ¿no? El terapeuta esencialmente entonces es alguien que acompaña, que entrega y facilita el espacio, que contiene la expresión de las emociones o de lo que el niño va narrando o lo que el niño va o lo que le va surgiendo, lo cual en su conjunto le va a permitir ir elaborando el conflicto por el cual él va a llegar a nuestra consulta o a nuestro espacio de terapia, ¿no? Durante el proceso es fundamental que sigamos el ritmo y las necesidades de cada paciente, respetando los tiempos y por supuesto las defensas adaptativas, que no podemos olvidar nunca que todo el aparataje defensivo que nuestro paciente tiene se ha instalado por una buena razón, ¿no? Una buena razón que en algún momento puede empezar a ser un foco de conflicto, un foco de sufrimiento, puede generar síntomas, pero que no pretendamos o no podemos, de hecho no podemos hacerlo, desbarajustar todo este aparataje defensivo, porque si la defensa se instaló es porque hubo algo ahí que fue intolerable en ese momento para el paciente. Y si la defensa es sacada, movida sí, sacada o movida en un momento que no es el momento que corresponde, puede ser que arrojemos a ese paciente a un quiebre psíquico y que ello se traduzca en una conducta, por supuesto, de daño y muy negligente de nuestra parte, ¿no? Entonces, cuando uno ve con claridad que existe un aparataje defensivo en ese paciente, si bien parte del proceso va a permitirnos que esas defensas vayan flexibilizándose o algunas vayan saliendo, por ejemplo, del funcionamiento, no necesitamos o no podemos hacerlo de golpe al principio y al momento que no corresponde, ¿no? Entonces, teniendo en consideración como todo esto, donde nos acoplamos al funcionamiento y a los tiempos del paciente y donde nuestro trabajo está al servicio del proceso del paciente, es necesario igual que sepamos que no solo porque el paciente traiga cosas, no solo porque el paciente juegue, no solo porque el paciente haga técnicas, eso va a significar algo terapéutico, o sea, no se va a elaborar en sí mismo solo porque el paciente lo traiga. Por lo tanto, nuestro rol va a ser fundamental en la medida en que es pasivo frente a lo que el paciente trae, no pone uno el contenido, pero es activo
en relación a ayudar al paciente a elaborar ese contenido, ¿no? Entonces, nuestro rol es un rol más bien pasivo y activo al mismo tiempo, ¿no? Por otra parte, la intervención, ya tenemos un poco el contexto del marco, de las reglas, del encuadre. La intervención en casos de niños y adolescentes, según diversos autores en la clínica infanto-juvenil, se construye respecto de distintos modelos, ¿no? O sea, aquí han habido distintos autores que han planteado una cantidad infinita de modelos de trabajo. Sin embargo, si pudiéramos agruparlos en dos grandes ejes, tenemos las intervenciones o los modelos que son de tipo directivo y los modelos que son de tipo no directivo, ¿no? Dentro de los enfoques que hablan de procesos más directivos, tenemos muchos enfoques que tienen que ver con cosas focalizadas, ¿no? Estilos de escuelas que tienen que ver con lo cognitivo-conductual, con lo constructivista, con lo gestáltico, muchas veces también con lo sistémico, donde se enfatiza el uso de técnicas específicamente pensadas para la elaboración de contenidos, de ciertos contenidos asociados a un conflicto, y donde el rol del terapeuta es un rol mucho más participativo, ¿no? En términos de proponer, en términos de llevar un poco la batuta de la dirección de este proceso. Y en lo no directivo, aquí arriba yo me acabo de dar cuenta que las puse cambiadas, ¿no? No se vayan a confundir ahí. Dentro de las no directivas están los enfoques que tienen que ver más bien con fundamentos en la línea de lo psicodinámico, donde se propone una aproximación mucho más libre con una abstinencia mayor del terapeuta, ¿no? Entonces, en este sentido, el terapeuta no es tan directivo en términos de lo que vamos a hacer o de las actividades, sino que se abstiene y espera el contenido que el paciente trae para trabajar sobre eso, ¿no? A esto se llama como en el fondo directivo o no directivo. Por supuesto, como en todas las cosas, hay controversias respecto de estas teorías o estos enfoques, ¿no? Una de las principales críticas, por ejemplo, asociadas a los enfoques focalizados, nace justamente de la intervención realizada con niños que han sido víctimas de transgresiones o de vulneraciones de derechos, porque consideramos efectivamente que hay un eje que tiene que ver con lo legal, ¿no? Y por lo tanto se puede pensar que es más fácil, no debería ser así, pero es más fácil caer en una sugestión o en una inducción de un contenido cuando nuestra intervención es mucho más dirigida, ¿no? Entonces, como debemos ser lo más puros o abstinentes en esos contextos, una de las críticas aparece a propósito de esto, ¿no? Y por otra parte, una crítica asociada a lo no directivo tiene que ver con que a veces puede también, igual que lo otro no necesariamente debe ser así, pero con mayor frecuencia se puede caer en el error de que la terapia no directiva pueda generar una sensación en un niño que ha tenido una vivencia muy traumática o muy dolorosa de no estar siendo contenido o estar siendo dejado un poco solo en esta sensación de angustia o en esta sensación de trauma, ¿no? Entonces, las principales como críticas que hay en torno a estas temáticas tienen que ver con estos dos enfoques, ¿no? Sin embargo, diversos autores han hecho intentos, obviamente, por integrar ambas modalidades. Obviamente también han manifestado que la polarización de elegir lo uno o lo otro es algo que a lo mejor no es necesario, y que incluso muchas veces han planteado estos autores puede ser contraproducente para las necesidades del paciente. Y en ese caso entonces los autores plantean que una modalidad que presente ambas modalidades, ya sea lo directivo y lo no directivo, pueda ser la forma de trabajar con niños, y que esas formas tienen que ser pensadas de acuerdo a los momentos de la terapia y a las características, por supuesto, que vaya teniendo nuestro paciente, ¿no? Entonces, la línea de trabajo que vamos a escoger debe considerar, según estos autores, tres aspectos básicos, ¿no? Por una parte,
vamos a considerar, como les decía, las características que tiene el paciente, vamos a considerar la naturaleza del conflicto o el motivo de consulta por el cual tenemos a nuestro paciente y el momento de la terapia en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, habrá algunos momentos donde lo más directivo sea necesario, así como también pueden haber otros momentos donde el abstenerse también sea lo que el paciente necesita. Más allá de la elección de la modalidad que vamos a elegir en el momento con lo que nos vamos a sentir más cómodos, el rol del terapeuta y su preparación, como en términos de estudio, de conocimiento de desarrollo, de conocimiento de infancia, así como de conocimiento del conflicto que nos plantea el paciente y el vínculo que podamos establecer con este paciente, van a ser fundamentales para lograr que la experiencia terapéutica tenga efectivamente un valor significativo, ¿no? O sea, si no conocemos quién es nuestro paciente, si no sabemos de teoría respecto al motivo de consulta y de teoría, por ejemplo, sobre desarrollo, y no nos vinculamos de una manera que sea genuina, ninguna técnica ni ningún proceso, por más lleno de herramientas o elementos que tengamos, va a ser provechoso ni va a tener un valor significativo, ¿no? Entonces, directiva o no directiva, la terapia, por supuesto, debe estar al servicio de favorecer la elaboración de los contenidos asociados al motivo de consulta, ¿no? El modo dinámico y particular de cada paciente va a ser en el fondo lo que nos permite en el fondo superar esta rigidez, ¿no? Como de los contenidos que va expresando el paciente asociados al conflicto, como los mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, esa forma dinámica que nosotros podamos adoptar va a facilitar que se rompa esa rigidez en el paciente y que también que bajen las defensas, ¿no? Al trabajar con pacientes pequeños y adolescentes, necesariamente esto es un llamado a implicarnos a nosotros en su mundo y no al revés, ¿no? De nuevo con esta visión adultocéntrica que de repente todos tenemos, ¿no? De la cual no somos libres nadie y que hay que estar revisando de manera constante, ¿no? Tendemos a veces a esperar sin querer, a veces inconscientemente, que el paciente se adecue a nuestro mundo, a nuestro encuadre, a nuestro setting, a nuestra forma de trabajar, sin darnos cuenta de que somos nosotros los que tenemos que convocarnos a meternos en el mundo del paciente, a ver a través de los ojos del paciente, a tratar de vivenciar el mundo como lo vivencia nuestro paciente para poder entender qué es lo que está pasando y poder ayudarlo de mejor manera. Al momento entonces de intentar promover la elaboración de las experiencias conflictivas, consideramos que ello va a implicar necesariamente que nos conectemos con el paciente y con sus conflictos y con sus dolores. Por lo tanto, eso obviamente también nos va a hacer contactarnos con elementos de mucha angustia asociados a eventos dolorosos que son obviamente los motivos de consulta por los cuales ellos llegan, por lo cual va a ser fundamental que podamos abandonar estos estilos o estos enfoques rígidos de los que hablaban algunos autores, ¿no? Vamos a tener en torno a aproximaciones indirectas de la intervención, y aquí es importante hablar de que no es lo mismo lo directivo que lo no directivo con lo directo o lo indirecto, ¿no? Las aproximaciones indirectas se definen de esta manera gracias a la forma en la que abordamos el contenido, ¿no? No tienen referencia con el uso de una técnica que va a favorecer a través de la simbolización las vivencias conflictivas a partir de algo que es una metáfora, ¿no? Lo que hablábamos esto de las intervenciones no tiene que ver o no es sinónimo, como les decía, de los enfoques no directivos, ¿no? Sino que más bien tiene que ver con que implican una preparación de un material que va a promover un trabajo simbólico. O sea que no nos vamos a meter en el conflicto de manera directa, sino que vamos a utilizar la técnica como el vehículo o algo que simboliza el conflicto, y por eso es un abordaje indirecto, ¿no? No imponen una versión que sea textual
de los elementos asociados al conflicto, sino que efectivamente una versión metafórica, que promueve la identificación de una proyección del paciente en ese material, en un lenguaje que es apropiado al mundo del niño o del adolescente, ¿no? Entonces se va a basar, por una parte, en la simbolización, ¿no? El trabajo que vamos a realizar con técnicas de intervención, la simbolización va a tener un lugar fundamental, puesto que la simbolización es la que nos va a permitir el uso, justamente valga la redundancia, de los símbolos para representar el conflicto o partes de este conflicto para el paciente. El símbolo entonces será un elemento que por las características que presenta una relación con aquello que a otro nivel se quiere trabajar y por lo tanto va a ser una representación de lo conflictivo. No va a ser el conflicto en sí mismo, sino que una representación de este o de distintas cosas, ¿no? Y por otra parte, la metáfora implica usar un sentido figurado, es utilizar una expresión que presenta relación con aquello que se quiere tocar a través del lenguaje, pero de una manera no literal. Por lo tanto, la metáfora nos va a permitir hablar de, pero sin hablar de directamente, ¿no? Vamos a ver entonces, ahora asociado a las técnicas de la intervención, que el uso de las técnicas de intervención entonces va a implicar, entre otras cosas, el uso de la metáfora y de la simbolización. Eso es lo principal en términos de por qué las técnicas de intervención funcionan y por qué las técnicas de intervención son tan usadas, porque finalmente es una simbolización y una metáfora que nos permite abordar el conflicto o abordar contenidos angustiantes sin tener que ser tan directivos, tan directos respecto de la situación. Entonces, generan un espacio intermedio entre lo real y la fantasía, y eso a su vez permite un alivio de la ansiedad para el paciente que muchas veces puede resultar como algo intolerable al momento de hacer un abordaje directo, ¿no? Yo, perdón que les diga todo el rato, pero como mis referencias tienen que ver con el trauma y las agresiones, lo voy a usar como ejemplo permanentemente, ¿no? Cuando hablamos de una vivencia de una agresión sexual, por ejemplo, puede ser que en algún momento sea muy amenazante para el paciente hablar de la experiencia misma de manera directa. Y ahí la utilización de la metáfora o la utilización de esta simbolización puede ser algo que alivie y que posibilite abrir un contenido, ¿no? Entonces, si consideramos por una parte que tenemos un buen vínculo con nuestro paciente, que hemos trabajado en eso, que las características del paciente, entendiendo que nuestros pacientes son todos diferentes, ¿no? Y que hemos, por supuesto, evaluado cuáles son las características de este paciente puntual que tenemos enfrente, más el uso de estas técnicas y esta simbolización, muchas veces nos va a permitir abrir contenidos que sí quisiéramos trabajar de manera directa, podría pasar mucho tiempo o un periodo muy largo porque el paciente se sentiría con mucha resistencia a arrojarse a algo que puede ser muy angustiante, ¿no? Entonces, el uso de las técnicas y de esto nos va a permitir abrir situaciones que muchas veces no pueden ser abiertas de otra manera, ¿no? Respecto de las técnicas ya en sí mismas, tenemos una clasificación y una cantidad, como decíamos, de técnicas que es tremenda hoy en día y cada vez más, ¿no? Pero no existe una única manera de clasificarla. Hay distintos autores que han intentado hacer clasificaciones desde distintos ejes. Algunos han pensado de acuerdo en torno a la modalidad, otros lo han pensado en torno a los materiales, otros han pensado en torno a aquello que promueve la técnica, ¿no? Entonces, el énfasis que se ha podido ir dando depende principalmente de quién sea el autor o de quién sea el teórico que las analice y que las agrupe, ¿no? Entonces, principalmente, y la forma en que un poco yo lo agrupo, tiene que ver con ejes que están puestos a veces en el arte, en lo lúdico, en lo narrativo, ¿no? Aquí es importante saber que cuando hablamos de técnicas de intervención, o por lo menos la aproximación que yo les estoy trayendo hoy en día, tiene que ver con técnicas de intervención
que no tienen que ver con la terapia cognitivo-conductual, que también tiene muchas técnicas de intervención, ¿no? Donde en la terapia cognitivo-conductual el uso de técnicas, por supuesto que tiene muchas veces un rol bastante preponderante, ¿no? Pero en este caso tiene que ver con técnicas que tienen que ver con lo expresivo, ¿no? Que facilitan o que promueven de alguna manera la posibilidad de expresar contenidos que de otra manera no pueden ser abordados o no pueden ser expresados por los pacientes, ¿no? A esas técnicas de intervención es que nos estamos refiriendo. Entonces, en estas técnicas que vamos a llamar técnicas expresivas, van a incluirse diversas formas de expresión, ¿no? Que ya sabemos que son simbólicas, y por lo tanto vamos a hablar de técnicas que tienen que ver con el juego o lo lúdico, vamos a hablar de técnicas que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con lo narrativo, con lo corporal. Está la técnica de bandeja de arena, que en sí misma es una técnica también, entre muchas otras, ¿no? Y a modo de facilitar un poco, yo agrupé, y no, no yo, no, esto no es algo que he pensado yo sola, sino que con muchas otras personas y otros autores también, vamos a agruparla en torno a, por ejemplo, las técnicas lúdicas y las técnicas de terapia de juego, como un gran grupo. Por otra parte, las técnicas gráficas y las técnicas de arte terapia. Por otra parte, las técnicas narrativas y de la biblioterapia, técnicas de dramatización y técnicas corporales. Lo corporal y lo de la dramatización, si bien puede ser que parezcan que muchas veces tienen que ver con un mismo eje, en algunos casos los autores prefieren mantenerlas de manera separada porque a veces lo corporal, por supuesto, implica algo mucho más grande que solo la dramatización, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con la pregunta sobre el uso de la técnica, ¿no? Pues ya tenemos nuestro contexto de trabajo, ya sabemos que es fundamental el vínculo, sabemos que es fundamental conocer a nuestro paciente, sabemos que cómo tiene que ser el espacio de terapia, y entonces empezamos a realizar un trabajo terapéutico, y de repente surge en nosotros como terapeutas la pregunta por, ¿será necesario usar una técnica? ¿Será bueno que haga esto con este paciente? ¿Qué podría hacer con este paciente? ¿No? Entonces, la pregunta por la técnica surge a la hora de darle forma a los objetivos que nos hemos planteado en la terapia, ¿no? O sea, los objetivos ya los tenemos. Y a raíz de eso, para poder darle una forma al cumplimiento de esos objetivos, muchas veces aparece la pregunta por la técnica. Entonces, la técnica pretende, o pretendemos, que nos ayude a que sea más eficiente el cumplimiento de los objetivos. Y la técnica también se ofrece como un elemento que muchas veces organiza la terapia al momento de implementarla, ¿no? La técnica se inserta en un proceso terapéutico particular y complejo, que es el proceso que estamos haciendo con nuestro paciente. ¿Y cómo sacar el máximo partido al repertorio de técnicas en la clínica infanto-juvenil? Es obviamente una de las preguntas que nos hacemos al momento de preguntarnos por la técnica. Sin embargo, hay que tener algo muy claro, que no podemos confundir que la intervención terapéutica con niños o con adolescentes ni con nadie se reduce a la utilización de muchas técnicas, ¿no? O sea, el proceso terapéutico es un proceso mucho más macro, donde parte de ese proceso puede implicar la utilización de algunas técnicas para favorecer la elaboración de contenidos, pero el proceso terapéutico no se reduce a la utilización de muchas técnicas, que muchas veces, lamentablemente, lo hemos visto, ¿no? Como la utilización de una técnica tras otra y otra y otra, como si la terapia fuera la implementación de muchas técnicas, ¿no? La técnica entonces debe enmarcarse en las metas que perseguimos tanto de manera individual en cada sesión, como contemplando, por supuesto, a nivel más macro, el objetivo global de nuestra intervención. Y la técnica entonces responde a una forma, a una metodología, a una herramienta que permite facilitar el logro de los objetivos, pero no es el objetivo en sí mismo de nuestra terapia, ¿no? Muchas veces, yo siempre les digo a otros alumnos o cuando superviso casos, que
Muchas veces la técnica, si bien uno la piensa en función a un objetivo, a poder facilitar el desarrollo de un objetivo o la elaboración de algo, muchas veces lo importante ocurre mientras transcurre la implementación de la técnica y no a raíz de la técnica en sí misma, ¿no? Sino que muchas veces lo importante ocurre mientras la estamos ejecutando, ¿no? La técnica entonces siempre va a estar orientada a la persecución de un objetivo del tratamiento o de una sesión y no se puede desembarcar de ello, ¿no? O sea, la técnica está orientada a este objetivo y es parte de este objetivo. Si no es parte de este objetivo o esta técnica no tiene mucho sustento en lo que estamos trabajando, es preferible preguntarse por qué estamos tratando de implementar esta técnica, ¿no? La elección de una u otra técnica en un tratamiento obviamente que tiene una estrecha relación con la pregunta acerca de cómo vamos a poder llegar a un objetivo propuesto. Entonces, en ese sentido, hay técnicas, por supuesto, que nos van a permitir trabajar de mejor manera un elemento A, así como hay una técnica que nos va a permitir trabajar un elemento B, y vamos a ir eligiendo cuál de estas técnicas va a promover de mejor manera lo que queremos implementar, ¿no? Sin embargo, y algo muy importante, es que muchas veces la pregunta acerca de la técnica puede surgir desde otra fuente que no tenga que ver con los objetivos o con promover el trabajo del paciente, sino que tiene que ver con la angustia del terapeuta, ¿no? Muchas veces nos sentimos angustiados con los procesos de nuestros pacientes, sintiendo que, por ejemplo, no avanzamos, sintiendo que, por ejemplo, el niño no elabora, sintiendo, por ejemplo, que no entendemos lo que está pasando, etcétera. Y en ese caso aparece la pregunta por la técnica o la idea de implementar una técnica, pero que más tiene que ver con poder contener la angustia de uno en torno a no saber qué hacer o a estar medio perdido o etcétera, más que en facilitar un proceso de un paciente. Por eso es importante saber cuál es el objetivo que queremos trabajar, tener claro el momento en el que está el paciente para poder elegir la técnica de la manera adecuada, ¿no? Ahora, que la técnica tenga respuesta en torno a algo que nos está pasando a nosotros, no necesariamente significa que no la vayamos a implementar. Lo que no puede pasar es que la implementemos pensando que la estamos haciendo en función de una necesidad del paciente y no en relación a una necesidad nuestra, ¿no? Entonces eso nos puede hacer repensar si efectivamente la implementamos o no la implementamos, o si tomamos otra determinación, ¿no? Si podemos supervisar el caso, si podemos tolerar la angustia de no saber y no entender aquello que está pasando en el proceso de nuestro paciente durante un tiempo, si podemos tolerar el acompañarlo en eso, ¿no? Sin tener que rápidamente hacer algo, ¿no? La pregunta entonces por la técnica, como decíamos muchas veces, surge a propósito de la idea de aliviar esta angustia que tenemos nosotros en el proceso. Y obviamente la angustia puede surgir de distintos lugares. Uno puede ser que tenga que ver con el contenido trabajado, si es un contenido que efectivamente es muy angustiante, como situaciones de vulneración de derecho, por ejemplo, que generan un impacto tremendo tanto en el paciente como en el clínico. Obviamente va a movilizarnos muchas cosas y va a surgir mucha angustia, ¿no? Entonces, puede ser que la técnica responda a tranquilizar esa angustia que sentimos por el motivo de consulta, o también, como decíamos antes, ante la sensación de no entender o no saber lo que está pasando y por lo tanto con un sentimiento de frustración propia, ¿no? Al momento de decidir, entonces, implementar una técnica u otra, el terapeuta debe tener muy claro la necesidad a la que responde, ¿no? Si no, de lo contrario, puede ser que esta técnica responda solamente a las necesidades que tiene el terapeuta, ¿no? Se debe tener claridad respecto a la existencia del vínculo que permite la implementación, o sea, tiene que haber un vínculo que sostiene la posibilidad de que esto que vamos a implementar lo implementemos, ¿no? Obviamente porque eso nos va a permitir sacarle el mayor provecho y también porque nos va a permitir darle al paciente lo que el paciente necesita, ¿no? El objetivo terapéutico que debemos trabajar es fundamental conocerlo,
tenemos que conocer el fenómeno, o sea, el problema que aqueja al paciente, tenemos que saber de teoría respecto de ese problema y también de teoría respecto de las características del paciente. Tenemos que conocer el uso de estas diversas técnicas, de los beneficios que puede aportarnos, así como también si es que tiene algún riesgo, ¿no? Riesgo no me refiero a que haya algo peligroso en términos de que pueda ser dañino, que un niño se pueda hacer daño, sino que puede ser que, por ejemplo, de nuevo voy a mi materia, que son los delitos sexuales. Por ejemplo, si implementamos una técnica en un momento que es inapropiado y que tenga que ver con contenidos muy sensoriales, como líquidos, como olores, como texturas, puede ser que evoquemos algo muy traumático en un momento que no corresponde, ¿no? A eso me refiero con los riesgos de la implementación. Y por lo tanto uno tiene que tener una responsabilidad ética al momento de hacer la elección e implementarla, ¿no? Una misma técnica entonces nos va a poder servir para diversos contextos, ¿no? Diversos contextos de terapia, nos puede permitir trabajar diversos objetivos y nos puede permitir también trabajar en distintos momentos del proceso terapéutico, ¿no? Y para la implementación, por supuesto que tenemos que tener la claridad del objetivo que vamos a perseguir, el momento evolutivo que presenta el paciente, las características particulares de este paciente y el proceso o la etapa en la que se encuentra nuestro paciente. Y finalmente, yo les traje aquí algunos ejemplos sobre algunas técnicas de intervención que son las que vamos a revisar, por supuesto, y no solo revisar, sino que vamos a enseñar y vamos a ver cómo le sacamos el provecho en el curso. Y dentro de las técnicas de intervención, dentro de las narrativas y de la biblioterapia, por ejemplo, existe la técnica del uso de cartas, ¿no? Es una técnica donde uno le da la indicación al paciente de justamente escribir una carta. El objetivo de esa carta y para quién va dirigida esa carta es algo que puede variar dramáticamente dependiendo de lo que queremos trabajar, ¿no? Puede ser que queramos promover que el paciente pueda hacer una expresión de emociones hacia alguien a quien no puede hacer una expresión directa, por ejemplo. Puede ser que queramos promover algunos elementos, por ejemplo, de seguridad en sí mismo, de reconocerse en sus logros de los objetivos terapéuticos, por ejemplo, al poder decirle a otro cómo es el proceso terapéutico, ¿no? Puede ser que queramos fortalecer algunos elementos que el paciente no ha visibilizado de sí mismo, eligiendo, por ejemplo, que pueda escribir una carta como si hiciéramos una publicación, por ejemplo, de un diario o de una revista con algún motivo importante de lucha, que para él tenga un sentido, y de esa manera también podemos ayudarlo a rescatar todos esos elementos que de otra manera puede ser que no pudieran salir, ¿no? Ahí yo traje dos cartas que tienen dos ejes totalmente distintos. Uno tiene que ver con un niño que vivió un proceso terapéutico asociado a una vivencia de transgresión y que la usábamos mucho en CABAS como por una parte, para poder evaluar el proceso terapéutico del niño, por otra parte, para poder ayudar a que ese niño sienta que puede ayudar a un otro también y se sienta útil. Y en esta carta, en el fondo, la indicación que uno le da es que ellos se van a ir de alta, porque esta se hace al final del proceso de terapia, ellos se van a ir de alta, pero va a venir otro niño. Y uno los hace recordar a cómo ellos venían en ese tiempo, ¿no? Venían con susto, venían sin saber muchas veces a lo que venían sin saber qué es lo que va a pasar en el espacio, y ahora que ellos ya se van, sería bueno que ellos en primera persona pudieran contarles a un nuevo niño que viene con mucho susto, con muchas dudas, cuál ha sido la experiencia, ¿no? Entonces ellos se empoderan de su proceso y le escriben a otro niño, que es un niño que va a comenzar un proceso, ¿no? Esa es la primera carta que tiene que ver con eso. La segunda carta tiene que ver con la necesidad de poder fortalecer aspectos de una autoestima muy baja en un paciente, donde elegimos un tema que para él fue importante y donde la indicación fue que pudiéramos hacer una publicación, ¿no? Como respecto de esto que él quería promover, y nos permitió trabajar en torno a
la cantidad de buenas ideas que tenía, la cantidad de buenos deseos, lo inteligente de su contenido, y por lo tanto hubo un fortalecimiento de elementos importantes para el paciente en ese caso, ¿no? Ahí está la segunda carta. Y dentro de las técnicas lúdicas y de juego, traje una que a mí me gusta harto. Aquí, este es un pedacito de un genograma, que nosotros le ponemos genograma de objetos, donde en vez de utilizar los símbolos que utilizamos con los genogramas típicamente, lo que se le plantea al niño o se le propone es que pueda elegir distintos objetos que pueden ser, por ejemplo, en este caso que está aquí, de los que habían en la sala, y por lo tanto el niño puede escoger distintas cosas de manera libre. Y en otros casos, por ejemplo, en el CABAS lo que hacíamos era que con uno de estos baldes o una bolsa, da lo mismo, salíamos al patio y los niños elegían distintos objetos que pudiesen representar a sus distintos miembros de la familia para poder armar un genograma, ¿no? Entonces, aquí nuevamente trabajamos a través de la simbolización, y aparecen representaciones a través de estos símbolos muy significativas respecto de qué es lo que es cada uno de estos familiares, ¿no? Aquí vemos arriba a una abuela, a un abuelo que la paciente no conoció, por lo tanto no aparece. Aparece una madre identificada con algo, es un teclado, ¿no? Como con algo que tiene que ver con el trabajo. Aparece un padre identificado con un cuchillo, y ahí uno va viendo, ¿no? Como el valor del simbolismo, ¿no? Aparece una tía en este papelito como aluminio que convirtió en una pelotita y que por supuesto uno va elaborando con el paciente, va preguntándole, ¿no? De qué se trata, por qué lo elegiste, en qué se parece, qué tiene que ver con, y el simbolismo que el niño y la narrativa que el niño vaya desplegando en torno a estos elementos, por supuesto que va complementando la experiencia, ¿no? Aparece esta maletita que está asociada a un tío que vive en el extranjero. Aparece el paciente que tenía muchos contenidos o muchas cosas que tienen que ver con el arte. Aparece la pareja de este paciente, que es un adolescente, por supuesto, se imaginan, la pareja que tiene muchas inclinaciones o muchos intereses, de hecho, por querer estudiar una carrera que tiene que ver con la medicina, y en este caso yo incluí a nivel de fantasía, porque no existía, ¿qué creen ellos que pasaría como si tuvieran un hijo? ¿No? Como un poco a propósito de poder sacarle más provecho, y porque en este caso lo ameritaba y era necesario como para el trabajo. Y el paciente pone aquí esta lamparita como queriendo mostrarme a través de lo que me contaba, como esta especie de luz, ¿no? Como algo que ilumina, como algo en esa línea, ¿no? Se pueden hacer genogramas con objetos de distintos tipos, no necesariamente tienen que hacerlo aquí en torno a juguetes o cosas que estén muy elaboradas, ¿no? En términos de los elementos del arte y las gráficas, algo que me gusta mucho a mí trabajar con los pacientes tiene que ver con los dioramas. Los dioramas son principalmente cajas sí, yo lo hago principalmente en cajas, donde ellos escenifican algo que yo voy determinando junto con ellos que sea necesario de poder ir escenificando según lo que necesitamos ir elaborando, ¿no? Entonces, hay dioramas que tienen distintos objetivos, por supuesto, y que también se hacen en distintos momentos de la terapia. Algunos pueden tener que ver con escenas que tienen que ver con escenas temidas, hay otros que tienen que ver con lugares que generan un nivel de tranquilidad y por lo tanto son lugares protegidos para el paciente, hay otros que tienen que ver con la expresión de escenificar una fantasía que tenga el paciente. Entonces, dependiendo de lo que queremos trabajar, hacemos una escena, y aquí hay dos ejemplos de dos trabajos diferentes. Este es muy pequeñito, es un diorama chiquitito así como de este porte. Sin embargo, este es un diorama muy grande que representa una escena de una traición, ¿no? Entonces, por supuesto, vamos hablando y vamos elaborando a propósito de la técnica que vamos implementando, ¿no? Y por otra parte, aquí tenemos en las técnicas no traje
no traje la técnica en sí misma porque les voy a explicar por qué, pero la técnica corporal y de dramatización, en general yo no la uso mucho porque mis pacientes obviamente tienen que ver con contenidos corporales muy amenazantes en términos del contacto físico con un otro. Por lo tanto, es una técnica que yo soy más cuidadosa al utilizar, pero esta sí es una técnica que utilizo mucho, que es en la expresión de emociones utilizando técnicas de dramatización. Entonces, lo que hago es que escribimos distintas emociones en papelitos y gracias al uso de la tecnología ahora, lo que yo hago es que le pido al paciente que haga una mueca o haga una expresión con su cara de cada una de aquellas expresiones afectivas que vamos haciendo, y después yo imprimo cada una de esas emociones y hacemos un catálogo de las emociones, pero donde el catálogo, por supuesto, es en base a su propia cara, ¿no? Entonces, ellos tienen sus propias caras y hay algunas muy chistosas, es algo que también distiende, nos reímos harto y hacemos un catálogo de distintas emociones, ¿no? Esas a modo de ejemplo. Eso. Sebastián, ¿estás por ahí? ¿Sí? Ahí está. Eso teníamos para presentar, eso teníamos como un poco para introducir también a lo que va a ser el curso, pero por sobre todo la consideración que me parece significativa al momento de preguntarse como por el uso de estas técnicas, ¿no? Si me ayudas ahí, como con las preguntas, con dudas, si viste algo en el chat que te parezca interesante, y si no, anda dándole paso ahí a las personas que quieran ir a hablar. Eh, Tenía algo en el chat, pero ahora se acaba de perder porque escribieron mucho. Porque escribieron mucho recién, Sí, sí. 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 Pero, a ver, le voy a dar la palabra a María Jesús Valenzuela. Ya, vamos entonces con la tocaya. Ahí está. Hola, buenas noches. Hola María Jesús. Tocayas. Bueno, primeramente felicitarla, muy excelente su presentación. Muchas Eh, gracias. bueno, yo estoy en mi último año, quinto año de terapia ocupacional. Y Ujú, bueno, nosotros como terapeutas ocupacionales me llamó mucho la atención esta presentación con respecto a lo mismo, porque nosotros desde el área infanto-juvenil también trabajamos con técnicas para poder, ujú, obviamente, hacer nuestras intervenciones, valga la redundancia. ujú, Mis preguntas son dos principalmente. La primera, dentro de las sesiones de intervención, bueno, también obviamente es parte importante y fundamental la familia. Aquí ujú, como también es importante poder aplicar también o dejar, llamémoslo así, tareas para la casa, de cierta manera, para la familia, porque también es importante que desde, no solo desde la sesión propiamente tal, sino que desde la familia sea nuestro respaldo. ujú. Y bueno, la segunda pregunta es, porque usted habló mucho, o sea, habló al menos desde el ámbito que usted ha trabajado, que tiene que ver con la vulneración de derechos principalmente, que a Ujú, nosotros también como terapeutas ocupacionales también nos pasa, o desde el área más juvenil, desde la adolescencia, desde la drogodependencia o ujú. algún tipo de delito. ¿Cómo se hace ahí para trabajar con ciertas técnicas más hacia la adolescencia? Porque ya usted lo mencionó desde el área más infantil, pero desde el área, desde la adolescencia. Eso, Ujú. y muchas gracias. De nada. Ya, voy a empezar por lo de la adolescencia, porque esta es una pregunta que es súper recurrente. Y con los adultos aplico un poco lo mismo, como que lo voy a extrapolar también para los adultos. No sé por qué razón, o sea, sí sé, pero no sé por qué, voy a decirlo de esta manera, no sé por qué razón, y ahí yo me pregunto, y es una pregunta a nosotros mismos también, no ustedes, como
si la resistencia de la aplicación de técnicas, si bien con los adolescentes al principio efectivamente por la posición adolescente donde ellos quieren como instalarse desde un lugar más adulto, muchas veces tienen la necesidad de decir, no, eso es de cabros chicos, no, eso yo ya no lo hago, no, yo no estoy para eso. Una vez que uno efectivamente tiene un vínculo con el paciente, que uno ha trabajado, que uno lo conoce, que hay un contexto terapéutico, los adolescentes y los adultos no tienen mayores resistencias a jugar, ¿no? A implicarse en este mundo y permitirse muchas veces contactarse con este lado de repente más lúdico, más infantil. Y cuando se embarcan en eso y cuando salen de esa resistencia, finalmente lo terminan pasando súper bien y terminan sacándole mucho provecho a la intervención. Entonces, aquí voy yo donde me pregunto si esa resistencia inicial de los adolescentes, que efectivamente existe, no se complementará o no se terminará de complementar y cerrar en como esta idea de que es imposible por la resistencia que tenemos nosotros de promoverles a los adolescentes el trabajo en estas técnicas, ¿no? Entonces, creo que es muy posible. Yo trabajo con hartas adolescentes, de hecho, todos los dibujos o todas las imágenes que yo traje son de técnicas que yo he trabajado con pacientes, y muchas de ellas tienen que ver con adolescentes y algunas también incluso con adultos, ¿no? Entonces, creo que por la pregunta de la técnica, también es importante preguntarnos cuáles son los mitos o las resistencias que uno tiene respecto de con quién implementarlas, ¿no? Entonces, clave es conocer a nuestro paciente, conocer el momento de la terapia del paciente y presentárselas de una manera que sea adecuada. Ahora, cuando hay muchas resistencias, por supuesto, uno no la implementa, pero eso no quiere decir de que en algún otro momento no vayamos a intentar implementar otra o la misma. Pero en general mi experiencia es de que es muy provechoso trabajar con adolescentes y con adultos con técnicas y que no tienen tantas resistencias como uno piensa, ¿no? Eso respecto de las técnicas con adolescentes. Y respecto del trabajo con la familia, si bien yo no tengo un enfoque de trabajo familiar como en términos sistémicos, sé, por supuesto, en las terapias sistémicas sí se implementan muchas técnicas de estas, hay genogramas con animales, genogramas con objetos, montones de cosas. Yo trabajo de manera individual, mi psicoterapia es de manera individual, pero muchas veces implico, por supuesto, a las familias en el trabajo de algunas de las técnicas. Ahora, tengo ciertos resguardos, ¿no? Tengo que conocer quién es la familia, tengo que conocer de qué manera esta familia se vincula con este paciente, qué características tiene esta familia, porque no puedo correr el riesgo de solicitarles, por ejemplo, hacer una, entre comillas, tarea en la casa y que ese trabajo vaya a ser iatrogénico y que vayan a terminar en algo que sea súper complejo. Entonces, una de las actividades que yo hago harto es el libro de vida. Y en el libro de vida, muchas de las actividades de ese libro tienen que ver con algo que los niños se tienen que llevar a la casa. Por ejemplo, en algunos casos le pido que le pidan a 3 personas que sean importantes para ellos que escriban algo en torno a ellos. En alguna otra les digo, por ejemplo, que pueden hacerle una entrevista al papá o a la mamá y que les cuente ciertas cosas de su hito del desarrollo. Entonces, le pido de repente a los papás o a los adultos que saquen una fotografía, por ejemplo, de la casa para que pongamos en el álbum en el libro de vida, que busquen fotos de cuando ellos eran niños y que traigan una foto. Entonces, los implico de una manera como directa en algunos casos, pero es fundamental que uno conozca quién es ese grupo familiar y si ese grupo familiar efectivamente va a aportar desde un lugar que permita una mayor elaboración para el paciente y que no vaya a ser un contenido que vaya a ser iatrogénico o dañino para el paciente, ¿no? Eso. Ok, ¿Con muchas gracias. De nada. Ya. La otra persona que igual tenía la mano levantada es Santa Bárbara. ¿Ya? A ver. ¿Será Santa esta Bárbara? Hola, Hola, Bárbara. la verdad es que el nombre de mi trabajo, yo me llamo Daniela. ¿Ya? Ya, Daniela. tengo 2 consultas, una respecto a la última técnica
¿Ya? ¿Cuál era? De dramatización, creo. Ah, No me dramatización. Sí, Sí, que mira, no me quedó, catálogo de emociones. ya no me quedó muy claro de qué forma se hace el catálogo, porque se supone que era, ya hacían las emociones con expresiones faciales y después se hace el catálogo como con su Y propio, pero ¿de qué forma se hace? Eso me lo imaginé así como con fotos. tú la puedes hacer de la manera que tú quieras. En el fondo, lo que uno tiene que hacer es imprimir la cara del paciente representado por la emoción que tú le estás diciendo. Entonces vamos sacando, por ejemplo, la pena, la rabia, y los pacientes van ahí incrementando su posibilidad de expresión de emociones, ¿no? Entonces, y asociado a la pena, el paciente pone cara de pena y le sacamos una foto, ¿no? Ah, ya. Puesto que Ya. entre todo esto nos vamos matando la risa porque a veces no sale, entonces también distiende un poco eso. Y una vez que tenemos todas las fotos, las imprimimos y hacemos un catálogo, que pueden ser fotos chiquititas, que pueden ser una por página, pero en el fondo ellos tienen su propio catálogo de emociones en relación a ellos mismos. Ya, y luego Y eso que después, perdón, y que después, para otros momentos de las sesiones o de la intervención, tú puedes echarle mano, por ejemplo, para poder ayudarlo a expresar emociones. Usamos ese catálogo, por ejemplo, para que el niño te diga cómo llegaste hoy día, cómo te hace sentir lo que conversamos, y ellos mismos van buscando dentro de su propio catálogo la imagen. Ya, ya, me quedó súper claro. Y ya tengo otra pregunta, lo mismo, respecto a estas mismas técnicas, porque entiendo que trabajas desde la psicoterapia, pero en contextos de, bueno, yo soy psicóloga y trabajo en un PPF, y ahí no se hace psicoterapia en sí. Pero mi Claro. pregunta es que si estas técnicas se pueden aplicar igual, aunque no sea psicoterapia. Sí, claro, por Ah, ya. supuesto. Por supuesto, las puedes aplicar. No son técnicas, o sea, no son técnicas que están ni validadas ni probadas. Esto, que bueno que me lo mencionas porque hay algo importante. Estas técnicas no son como de uso mía, ni que yo las haya pensado, ni nada. Esto es un trabajo a pulso que hemos hecho como de distintas personas que hemos ido pensando en cómo poder promover y favorecer la expresión de montones de cosas y la elaboración de nuestros pacientes. Ahora, son cosas que se nos han ido ocurriendo a nosotros y que se le han ido ocurriendo a otras personas, que hemos ido transmitiendo un poco de generación en generación, de psicólogo en psicólogo, pero que no son técnicas de uso exclusivo, de uso terapéutico. No es como que no es como que pudiéramos aplicarle un Rorschach a alguien en otro contexto. Son técnicas que se nos han ocurrido a nosotros y tú las puedes utilizar en otros contextos para sacar el provecho con el objetivo que tú consideres. Ya, ya, genial. Muchas gracias. De nada. Una consulta, Daniela, ¿cuánto es usted? Como para... Sí, pongan sus nombres porque cuando hagan el sorteo, si no tienen un nombre real, no van a salir en el sorteo. Sí, eso mismo. Por Ya. favor, si lo pueden ver su nombre. La ¿Qué? siguiente persona es Dante Patiño. Ya, Dante. Hola, buenas noches. Hola, Eh, Dante. Mi duda va con respecto a metáfora y simbolización. Quería Ujú. preguntarle cuál es la diferencia entre ambas y si podría dar algún tipo de ejemplo. La metáfora tiene que ver con, a ver, son muy parecidas, por eso uno tiende a la confusión. La simbolización, la metáfora tiene que ver con el uso del lenguaje, ¿no? Algo que tiene que ver con lo narrativo, ¿no? La simbolización tiene que ver con algo que puede ser a través de un símbolo que es el lenguaje, pero también puede ser a través de un símbolo que es un objeto, por ejemplo, o una actividad, ¿no? La metáfora tiene que ver con aquello que hablamos de, pero sin hablar de, ¿no? Como un símbolo, por ejemplo, puede ser cuando un paciente, déjame pensar en un ejemplo, un símbolo puede ser cuando un paciente utiliza, por ejemplo, una tapa de una olla para poder
hacer como que está manejando con un manubrio, ¿no? Eso es la utilización de un símbolo, bien concreto, ¿no? Como, entonces, podemos estar, voy a volver de nuevo a mi área, ¿no? Un niño puede estar escenificando una situación de una agresión sexual o una conducta de transgresión sexual sin que necesariamente esté actuando la conducta de la transgresión sexual. Para eso puede usar un símbolo que pueden ser muñecos, puede ser animales, puede ser algo que no necesariamente sea una conducta de transgresión sexual, pero porque las características de aquello, las características que aquello presenta, son características similares a aquello que el niño quiere transmitir. Es difícil de explicarlo, quizás me estoy enredando, ¿no? Pero por ejemplo, así como la tapa de la olla puede ser un manubrio para manejar, por ejemplo, un acto de penetración vaginal, perdón lo que estoy diciendo, pero es como mi área de trabajo. Entonces, una penetración, por ejemplo, de un paciente puede estar simbolizada, por ejemplo, por un doctor que pone inyecciones en el potito del paciente de manera recurrente, ¿no? Eso es una manera simbólica de expresar una situación de agresión sexual, ¿no? Y una metáfora es lo mismo que la simbolización o parecido a la simbolización, pero a un nivel narrativo, ¿no? Podemos hablar de... el cuento, por ejemplo, a ver, un cuento como, no sé, si conocen El lobo y las 7 cabritas, donde el lobo quiere venir a comerse a los cabritos y el lobo entonces golpea la puerta y dice, soy la mamá, y los cabritos dicen, no, no eres la mamá, y el lobo entra y el lobo se come a los cabritos y los cabritos entonces están adentro de la guata del lobo. Eso puede ser una metáfora de una situación de una agresión, ¿no? O sea, no necesariamente el lobo los agrede sexualmente o algo, pero sí el lobo los traiciona, los engaña, y por lo tanto la historia se convierte en una metáfora de algo que no puede ser dicho de manera literal. No sé si me enredé o los enredé más, pero eso a grandes rasgos. Espero haberte ayudado. ¿Qué más? Eh, a ver, vamos a darle la palabra a Lupe Villagra y vamos a, Ya, después de ella, dos más o una más. ya. No veo a la Lupe Villagra. Ahí está. Lupe, No sé si me dígame. están escuchando. Sí, perfecto, te escuchamos. Bueno, yo trabajo con adolescentes, infantos adolescentes con consumo problemático de sustancias. Y me parece muy interesante por la resistencia que tienen los usuarios a intervención, el poder usar un diverso tipo de técnicas como para poder abordar situaciones muy complejas para ellos, como por ejemplo el aceptar que han transgredido alguna norma tanto al interior de la familia como en su establecimiento educacional. Entonces, encuentro muy interesante esto de la metáfora, ¿cierto? Que tú pudieras simbolizar en algo para que ellos pudieran visualizar a través de esa metáfora lo que ellos efectivamente han pensado hacer o han hecho, porque no es como abstracto. Entonces ellos Exacto, lo hablan como en tercera persona. exacto. Entonces el Juanito fue y le sacó el celular al otro compañero. Entonces la Claudia fue quien me invitó a mí al patio a consumir droga, pero lo hacen en forma de metáfora, no lo hacen como directamente. Y lo otro que yo encuentro que es un súper buen resultado es la narrativa en tercera persona de lo que a mí me pasa, de lo que yo siento, de lo que no me atrevo a contar, porque después al tú ver lo que ellos han escrito y han registrado, uno puede ir deduciendo lo que efectivamente van sintiendo y lo que van percibiendo, pero que no se atreven a contar. Entonces creo que la estrategia de la narrativa y de utilizar metáfora, por lo menos con adolescentes, surge mucho porque ellos
sirve mucho porque ellos tienden a no verbalizar abiertamente lo que les pasa. Sí, es que ahí pasa esto que hablábamos, de que abordar un contenido de manera muy directa puede ser muy amenazante para un paciente, ¿no? Entonces, el uso de la metáfora y muchas veces quedarse en la interpretación de la metáfora. Uno no necesariamente tiene que decirle al paciente, así como te pasa a ti, y a veces uno simplemente tiene que quedarse en la metáfora, uno tiene que quedarse en ese nivel, y con eso el paciente también va elaborando. Entonces, esto de hablar en tercera persona también es algo muy útil cuando los pacientes están muy angustiados o cuando los pacientes son muy paranoides respecto a sus propios contenidos, ¿no? Como uno puede decir así como, a veces algunos niños, o la otra vez alguien, o sí, porque el otro vez un niño me dijo que, o yo creo que a veces los niños, y uno está hablando de algo que le está pasando al paciente, pero sin decirle al paciente en el fondo Claro. directamente, a ti te pasa, que Te puede pasa. ser un contenido muy amenazante, ¿no? Entonces, Sí, efectivamente el uso, como hablábamos de la metáfora y de la simbolización, tiene que ver con el poder tocar el contenido, en mi caso traumático, sin tener que necesariamente tocarlo de manera directa cuando los pacientes no pueden hacerlo, ¿no? exacto. Sí. Sí. ¿Quién más? Camila Carballo. Camila. ¿Estáis silenciada, Camila? Ahí sí. Ahora sí. Hola, buenas noches. Hola, Camila. Tengo una pregunta acerca del espacio físico. La verdad es que creo que es algo que debo aclarar. Eh, ya, usted había comentado de que principalmente se necesita este espacio seguro y cómodo para el paciente. ¿Usted recomendaría realizar estas diversas intervenciones en el propio hogar del paciente? ¿La terapia? Claro. No, o sea, pero es una forma de trabajo mía, como yo no puedo decir que no te estoy diciendo con esto como que está bien o está mal, así como habíamos hablado de que uno se tiene que sentir tranquilo y como cómodo con el material que el paciente vamos a implementar. Creo que es fundamental que uno se tenga que sentir también cómodo con cómo está desarrollando la terapia, ¿no? A mí me parece que el espacio terapéutico necesariamente tiene que ser un espacio diferente del espacio cotidiano, porque eso lo instala en un espacio psíquicamente distinto, ¿no? Es un espacio que está protegido, es un espacio que no está contaminado tampoco por otras cosas, porque muchas veces los pacientes exponen o ponen cosas o vivencias tremendamente traumáticas y tremendamente angustiantes en el espacio terapéutico, y es súper bueno poder irse de ese lugar, ¿no? Como no tengo que dormir en ese mismo lugar, no tengo que tampoco estar pendiente de me están escuchando lo que estoy diciendo, va a entrar mi mamá está detrás de la puerta, mi papá está escuchando, me van a retar por lo que estoy diciendo, se me van a romper las cosas. El material terapéutico también es un material que no es del cotidiano del niño, por lo tanto no es algo con lo que tampoco, si tú cargas de un simbolismo o de una metáfora, va a seguir estando en el contexto del paciente, ¿no? Entonces, mi forma de pensarlo es que tiene que ser un espacio ajeno, al cual el niño pueda entrar y del cual el niño también pueda salir, porque si no se convierte en algo muy amenazante. Es mi perspectiva de cómo lo veo, ¿no? Ahora, por supuesto que la pandemia y por supuesto que los contextos y por supuesto que en ocasiones uno se ve obligado frente a el no tener nada y tener un espacio terapéutico a justamente flexibilizar montones de cosas. Pero si estamos hablando de qué es lo que yo pienso que es óptimo, yo siento que es súper importante que un paciente pueda entrar y salir del espacio terapéutico, que pueda romper, dejar, vincularse, no vincularse, agredir, y que eso no sea su espacio o su contexto permanente. Súper. Muchas gracias. De nada. ¿Quién más? Ya, la última persona yo creo. La Estefanía. última, ya. Estefanía. ¿Está la Estefanía por ahí? Hola María de Jesús, ¿se escucha? Hola, Estefanía.
Sí, perfecto. Ya, mira, te comento, yo soy educadora de párvulos y además soy estudiante de psicología. Y Ujú. primero que nada, agradecerte el espacio, muy bien explicado. Y además, estas estrategias de intervención son muy atingentes para el quehacer educativo. De hecho, Ujú. muchas de ellas las estoy utilizando con preescolares. El uso de la narrativa, por ejemplo, es muy, em, aporta mucho. Y lo otro es que el juego es fundamental con los niños, sí, Mm, sin duda. ujú. Intencionar como ese espacio donde él se va a sentir seguro, donde uno no va a tener ni siquiera que preguntar, sino que el niño va a sentir tanta confianza que va a expresarse. Ujú. Mm. Es muy interesante eso. Ahora bien, lo otro que diste también a conocer acá, el tema del vínculo también es súper importante, yo lo veo a diario. Si el Mm. niño se siente acogido, contenido, el niño se va a abrir mucho más. Ujú. Y también es a través de ese espacio de contención que el niño también va a dar a conocer su problemática. Ujú. Mm. Mm. Lo otro que veo mucho también es que en este tema del juego, los niños también dejan muy claro cómo es la dinámica familiar, Mm. Sí. que es gran Bueno, aporte para por nosotros también. eso uno lo usa. Es un símbolo Sí, de. Ujú. exacto, sí, Mm. así que yo agradezco porque esto es como que viene a refrescar el trabajo diario que uno hace. Así Ujú. que agradezco esta instancia y, y eso, pueda seguir trabajando en la infancia. Sí, pues, súper. Sí, y precisar ahí a lo mejor, o no, no precisar, pero como complementar un poco como el tema del juego. Claro, efectivamente el juego es la forma o la actividad a través de de la cual los niños obviamente vehiculizan, no sé si existe esa palabra, pero es el vehículo de expresión, de desarrollo de los niños, ¿no? Un niño, sabemos que un niño que no juega es un niño que probablemente está profundamente perturbado, ¿no? Y ahí un leve alcance, ¿no? Que es algo, que un error que probablemente muchos podemos haber cometido en algún momento en términos de las indicaciones, ¿no? En las terapias de juego y cosas así, o por ejemplo en la terapia o en la evaluación con caja de juego, ¿no? Como cuando uno da por seguro, como por hecho, que los niños juegan, ¿no? Y cuando uno les presenta a un niño un juego, uno nunca debe darle la indicación de que tiene que jugar, porque una de las alternativas que puede ocurrir es que efectivamente ese niño no pueda jugar, y es algo de lo que tenemos que evaluar, ¿no? Entonces, cuando uno presenta los juegos, uno presenta los objetos y uno les dice que pueden utilizarlos como ellos quieran, ¿no? Pero nunca le damos a un niño la indicación de jugar, porque tenemos que evaluar si efectivamente puede jugar. Claro, la flexibilidad es súper importante. Ujú. Sí, lo otro que te iba a mencionar es que la simbolización la ocupamos mucho con los niños TEA hoy en día. Mucho, 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 mucho. Sí, 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 es de gran utilidad, sí, súper. porque ellos Porque son mucho más además concretos. también puede ser un material mucho más concreto y para los niños Sí, TEA, de hecho, una de las cosas que traje por ahí, hay hartos, yo tengo hartos pacientes TEA, pero les encanta y sirve mucho para poder trabajar con los niños TEA cosas de simbolización. mm. Eso. Bueno, agradecer nuevamente y que esté muy bien. Gracias a ti. Gracias. Ya, Sebastián. ¿Dejo de compartir? ¿Estoy compartiendo pantalla o no? No sé, nunca No, sé si estoy no compartiendo o no. dejo. No, ya. Eh, ya. Queremos Vamos, agradecer la... ¿Sí? no, que vamos a ver quién nos va a acompañar ¿Agradecerle? al curso. Sí. Bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a María Jesús Salas por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Ahora